Ahora sí, va a quedar grabado ya. Por ejemplo, nosotros tenemos lo que se llama área de transición, donde justamente vamos a transitar. Vamos a tener un área que va a estar estéril, un área que va a estar limpia y un área que va a estar sucia. El primer área donde nosotros llegamos, que llegamos con la ropa de la calle, por donde anduvimos circulando, esa va a ser el área sucia, ¿sí? O el área negra, que también se le llama de esa manera. Vamos a llegar, vamos a poder irnos hasta el vestuario, que va a ser el área donde nosotros nos vamos a empezar a poner los elementos de trabajo. ¿Cuáles serían nuestros elementos de trabajo, nuestra vestimenta de trabajo? El ambo. El ambo, ¿qué más? em, ¿Yo puedo entrar con las zapatillas que vengo pisando la caca de la no, calle? No, no, no. No. hueco. Sí. Voy a Sueco. necesitar los suecos quirúrgicos. Si no tengo los suecos, me pongo unas botitas, ¿verdad? No, Sí. sí, ¿Yo puedo entrar con las rastas, con los pelos al viento al área? No. no, No, cofia. cofia. 2 segunditos, por favor. A mí, lo decimos. Perdón, justo marido. Bien, entonces nos vamos a poner la cofia, nos vamos a poner las botas, nos vamos a poner el ambo para poder circular ahí adentro. Ahora, con el tema de la pandemia de COVID, obviamente también hacemos recambio de barbijo. Hasta acá estamos bien, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, eso es lo que nos va a permitir a nosotros poder transitar por el área limpia, ¿verdad? Todo lo Tal Sí, que, cual. todo lo que es el área de contaminación o de acondicionamiento del instrumental, donde se guardan los insumos, ¿sí? El estar de los instrumentadores, etc. Ahora, cuando nosotros nos toca, por ejemplo, instrumentar, ser instrumentadores asépticos, ya vamos a estar ingresando a quirófano, donde se supone que es área estéril, ¿sí? Pasamos del lavado de manos a el área estéril. Esa área estéril, aparte de todos los elementos que nosotros tenemos que contar con los elementos de protección personal. ¿Bien? Esos elementos de protección personal, ¿cuáles van a ser? Esas barreras. En este caso, con el tema de la pandemia de COVID, podemos decir de que va a ser un barbijo N95, por ejemplo. Si en caso de que la cirugía sea muy sangrienta o no, no importa. Nuestro deber es tener puesto igualmente los elementos de protección personal. En este caso podrían ser las antiparras, como Araceli, los guantes. los guantes, doble par de guantes, sobre todo ustedes que son estudiantes, ¿sí? Es de buena práctica colocarse el doble par de guantes para evitar justamente el elemento cortopunzante, poder manipular con mayor seguridad la tal. ¿Sí? Nos vamos a poner un camisolín, que va a ser también la barrera entre mi ambo limpio de circulación y el campo estéril, donde vamos a estar trabajando, lo que va a estar delimitando, ¿sí? Entonces vamos a tener el camisolín, las antiparras, los guantes, el barbijo N95. Podemos tener, como les dije, la escafandra, esa que el visor, ¿sí? Desde las antiparras utilizar el visor. En caso de que la cirugía sea muy sangrienta, nos ponemos el visor, entonces si llega a salir un chorro de sangre disparado, no nos ensucia el rostro. Eh, bien, hasta ahí vamos.
Eso sería en cuanto a lo que es el ingreso como instrumentador Este, aséptico. ¿Sí? eh, Alejandra, eso sería la zona eh, estricta. Exactamente. Nosotros tenemos como zona estricta el lugar donde se supone que vamos a estar estériles. ¿Cuál es el lugar estéril? El quirófano. Entonces, el Ujú. quirófano siempre va a ser la zona restringida, porque vamos a estar manipulando o vamos a estar trabajando de forma estéril. La zona Y semi-restringida, en el lavabo, ¿qué sería? ¿Qué zona sería? esa sería como una zona de transición, si es Ah, semi-restringida. ¿Por qué? sí. Porque mientras nosotros no estemos practicando el lavado de manos, es una zona donde nosotros podemos circular sin necesidad de tener los elementos de protección personal, ¿sí? Ajá. Ahora, cuando nosotros vamos a estar realizando el lavado de manos, se supone que ya tenemos que tener puesto las antiparras o la escafandra o el visor y lo que es el barbijo N95 o un doble barbijo. ¿Bien? Lo mismo, se supone que cuando nosotros nos estamos haciendo el lavado de manos, no debería haber alguien cerca, a menos que sea para tirarnos un poco de jabón para hacer el lavado. Pero lo lógico sería de que no haya nadie cerca, que estemos lavándonos nosotros tranquilos, manteniendo una distancia para evitar la contaminación. ¿Sí? Entonces ya tenemos delimitadas o representadas nuestras tres áreas. El área sucia, que va a ser el área de vestuario, donde nosotros vamos a venir con toda la porquería de la calle y nos vamos a cambiar para poder transitar sobre el área semi-restringida. Una vez que nosotros ya tenemos que cambiarnos para poder entrar al quirófano con el paciente, que vamos a estar ante instrumental estéril o la cavidad del paciente que se considera estéril, ya estamos hablando de una zona restringida, ¿sí? Esto siempre relaciónenlo con los microorganismos. De mayor cantidad de microorganismos a menor cantidad de microorganismos. Cuanto más tenemos microorganismos y cuando transitamos por la calle, ¿sí? Cuando estamos en Ujú. contacto con todos esos gérmenes, y eso está sucio, ¿sí? Eso no está restringido. Siempre lo que va a estar restringido es aquello que necesita tener la menor contaminación posible. Y entonces, cuando hablamos de menor contaminación posible, también implica que nosotros pongamos la mayor cantidad de barreras para que eso no suceda. Esas barreras van a ser nuestros elementos de protección personal. Está bien. ¿Bien? Bueno, esto es en cuanto a lo que es el ingreso del paciente o el ingreso a la circulación en el área. Después, en cuanto a lo que son las obligaciones que tenemos como instrumentadores asépticos, ¿ustedes cuáles recuerdan? ¿Cuáles obligaciones tenemos como instrumentadores asépticos? Y armar la mesa con el instrumento, ¿Qué más? eh, el contar las gasas y no recuerdo qué otra cosa era. Las gasas, las compresas, el recuento de gasas, compresas y instrumental quirúrgico, ¿es solamente competencia del instrumentador aséptico? No, del circulante también, los dos tienen que contar. Perfecto. El acondicionamiento de muestras es solamente competencia del instrumentador quirúrgico circulante. ¿Perdón? ¿Competencia de qué? Si lo que es el acondicionamiento de las muestras para anatomía patológica, por ejemplo, ¿son competencias solamente del instrumentador quirúrgico circulante? Sí, creo que la prepara el circulante. Las Porque prepara es el la que, circulante, pero ¿es sí. responsabilidad solamente del circulante? Y Ah, no, porque la séptica es mm, la que lo recibe, tiene que saber dónde lo tiene que poner y eso, en qué, cómo es que va la Exactamente. muestra, ¿Cómo para no está? dañarla. Perfecto, perfecto. Es una obligación compartida, ¿sí? Es una competencia Perfecto. compartida. ¿Por qué? Justamente, nosotras como instrumentadoras asépticas vamos a recibir esa muestra y
y somos las primeras en preguntarle al cirujano en qué condiciones va a ir. ¿Por Claro. qué? Porque puede ir a congelación, A congelación, puede ir claro, por ¿no? diferido, puede Diferido. ser que de la muestra que tomaron, una parte vaya a diferido y otra parte Y se vaya otra, a claro. cultivo. ¿Sí? También puede suceder eso, que tomemos varias muestras, entonces también tenemos que saber cuál va a ser la muestra número 1, cuál la número 2, cuál la número 3, de qué parte salió cada muestra. ¿Bien? Sí, rotularla bien. El rotularla bien. Entonces, el primer filtro que nosotros tenemos para poder condicionar la muestra somos nosotras como instrumentadoras asépticas. El segundo filtro sería, o la segunda parte, va a ser responsabilidad de la circulante. ¿Por qué? Porque va a volver a consultar cómo se va a rotular la muestra, porque va a volver a consultar a dónde va la muestra, ¿sí? Y ella va a ser la que se encargue de o mandar la congelación o mandarla diferido, ¿sí? Y aparte, cuando toman muestras, dependiendo de qué tipo de muestra sea, la circulante va a ser la que nos ofrezca el recipiente donde nosotros vamos a condicionar esa muestra, ¿sí? Porque es lo mismo mandar una muestra anatomía patológica que mandarla a bacterio. No. No. ¿Cómo va a ir la muestra de bacterio a diferencia de la de anatomía patológica? Mm, Puede ser en vidrio. Vamos a mandarla en un frasco estéril, en un recipiente estéril, a diferencia de la anatomía patológica. Ustedes usan el sentido común. Anatomía patológica se encarga de revisar, visualizar, ¿sí?, la muestra y fijarse si está bien anatómicamente o no. ¿Sí? Por eso se llama anatomía patológica, porque ellos, a partir de revisarla, de toquetearla, de mirarla, pueden saber si esa pieza, si esa muestra tiene una conducta patológica, o sea, si está enfermo o no, o si es normal. Entonces, no hace falta mandarla estéril, ¿sí? Mandarla en un frasco estéril. Ahora, cuando yo estoy mandando una muestra a bacterio, yo voy a fijarme si hay algún tipo de infección, si hay algún tipo justamente de bacteria, de virus, de germen que esté causando una lesión en el paciente. Entonces yo necesito que esa bacteria que está ahí no se mezcle con nada más, con absolutamente más nada del ambiente. Imagínense que yo un frasco de anatomía patológica puedo usar un frasco de mermelada para mandar la muestra. Un frasco de mermelada lavado con agua y jabón así nomás. ¿Sí? Yo eso no lo puedo usar para bacterio. Porque ese frasco de mermelada que yo lavé así nomás va a tener residuos de la mermelada, residuos del detergente, residuos de mis manos, ¿sí?, del ambiente en donde se estuvo moviendo. Va a estar colonizado por un montón de bacterias. Entonces, cuando yo mande la muestra en un frasco que esté limpio pero no esté estéril, seguramente la muestra de bacterio me dé para la miércoles. Por eso, esa es importante que lo sepan, la diferencia entre mandar a bacterio, mandar a anatomía patológica. Bacterio siempre estéril para preservar justamente la muestra, y anatomía patológica la podemos mandar si queremos hasta en un tacho de cal sodada. Y eso ustedes lo van a ver cuando empiecen a hacer práctica. Ahora, dentro de lo que es anatomía patológica, ¿qué diferencia vamos a tener entre congelación y diferido? Justamente eso mismo, lo que de congelación lleva un preparado diferente que el de diferido, porque el de diferido se supone que es para el momento y lo otro no. No, al revés. Al revés. Congelación va a ir en el momento y no va a necesitar ningún tipo de fijador. Eso. En cambio, lo que es diferido va a necesitar acondicionarlo porque no es algo urgente. Usualmente nosotros vamos a utilizar la muestra por congelación cuando necesitamos saber si el paciente tiene un cáncer positivo o negativo, por ejemplo, ¿sí?
Lo van a ver mucho en pacientes pancreáticos, por ejemplo, con cáncer de páncreas. Le va a sacar una muestra, una biopsia en el mismo momento de la cirugía. Se la va a mandar a anatomía patológica por congelación en el momento. Y a los 10, 15 minutos vamos a tener la respuesta mientras el paciente está ahí abierto, esperando. Si la biopsia llega a ser positiva, seguramente la conducta que tome el cirujano sea de resecar o no, ¿sí? O de hacer un tratamiento paliativo o no. Y si llegara a ser negativa, directamente lo cierra, el paciente se va a su casa. Pasa mucho, por ejemplo, en cirugía de mama, ¿sí? Entonces le va a tocar biopsia de mama. Entonces se prepara una doble mesa, la primera para hacer la biopsia, y se deja una segunda preparada por si hay que hacer una mastectomía. Entonces, nosotros primero hacemos la biopsia, sacamos un pedacito, mandamos a anatomía patológica por congelación, nos responden en el momento si es positivo, si es negativo. Si es positivo, agarramos nuestra otra mesa y empezamos a hacer la mastectomía correspondiente. ¿Sí? Dale, o sea que por congelación es para que no se, como es, deteriore, vamos a decir, no sé, usar otra palabra, para que no se Por contamine la muestra. No, congelación ¿Por qué es se manda así? respuesta en el momento. Sí, pero ¿por qué se manda así con fijador? No se ¿Cuál es manda con el...? fijador. Por congelación Bueno, se manda sin fijación. ¿y por qué le dicen por congelación? Porque es ¿Qué es lo que hacen? es una respuesta urgente. Pero ¿dónde lo ponen? ¿En dónde va? En un ¿Cómo va? frasco limpio, rotulado y sin fijador. Sin ningún tipo de fijación. Se manda en el mismo momento a anatomía patológica. ¿Por qué? Porque la respuesta es inmediata. Ah, ahí da. Ahora, nosotros, no sé, sacamos un lunar, ¿no? Paciente. O sacamos la vesícula del paciente, que es lo más normal. La vesícula del paciente puede esperar para saber por qué es que se originaron los cálculos o qué tipo de cálculo tenía el paciente. No es de vida o muerte, que el paciente tiene un cáncer, ¿sí? Entonces la vesícula la mandamos a estudiar, pero como no es urgente porque se sospeche que el paciente tiene un cáncer, por ejemplo, la mandamos por diferido. A esa sí, le ponemos formol para que no se pudra obviamente la muestra y que la puedan revisar de acá a 40 días. Ahora, bacterio, no, bacterio tiene que ir en el mismo momento. También se manda forma estéril, no se mandan frasco limpio, se mandan frasco estéril, también rotulado. A lo sumo se le puede llegar a poner un poquitito de solución fisiológica que se supone se encuentra estéril. A lo sumo, pero tiene que ser una guasada mandarlo con fisiológico. Si no, se manda así, tal cual está. Manda bacterio lo más estéril posible para que los de laboratorio puedan determinar qué es lo que está causando la patología en ese paciente. ¿Se entendió la diferencia entre los tres? Sí, sí, Sí. Bien. Bacterio siempre estéril, anatomía patológica por diferido tarda, por congelación en el momento. Y lo de la bacteria también tarda, ¿no? Y lo de bacterio también tarda, no es en el momento. Claro. Solo que los separamos porque obviamente van a ir a dos lugares diferentes. ¿Sí? Y obviamente al ir a dos lugares diferentes y el motivo ser diferente, también es relevante saber cómo es el acondicionamiento. Sobre todo lo van a entender bien cuando cursen, por ejemplo, microbiología, porque ninguno habrá cursado microbiología hasta ahora. sí, pero la dejé, me fue mal en el en el primer parcial y la dejé. Bueno, te toca con Benavén, supongo yo. Sí, me tocó Canel. Benavén al Olvídate. principio No le entiendo ni un pedo.
Al Va a principio estar. lo vas a odiar a Benavent, pero la realidad es que es excelente docente. No, no, igual yo sé que es un buen, pero nada, entre anatomía quirúrgica, esta y fundamento, y micro y fundamento, se me hizo una ensalada. Y Y sí, preferí salvar anatomía quirúrgica. Así. y sí, sí, la verdad que sí. Y con Mabelita vos sabrás cómo es. Es un caño, Mabel. Olvídate. Pero justo dio los orales por mí y yo después tuve difónica en el Ah, recuperatorio y no pude dar el de recuperatorio porque no podía hablar. Porque además no era tan difícil, pero bueno, me cayó todo lo que estudiara para una cosa, mi trabajo, bueno, aparte soy grande también, así que nada. eso no tiene que ser un inconveniente. Tranqui. No, sí, lo que pasa es que no, mi estado físico, por ahí me canso, no puedo estar tan de madrugada, viste, hay un par de cosas, mi vista ya no es la misma, por más que quiero estudiar, me lagrimean los ojos, ya no puedo ni con lentes ver, tengo que dormir, o sea, descansar, dormir, ya mi cuerpo no es como antes, que yo pasaba 3, 4 de la mañana estudiando, porque estudiaba por ahí después de que venía de laburar, y ya no es lo mismo. Claro. Bueno, mirá, micro, ya vos viste, medio que te haces una ensalada ahí con los conceptos y todo. Es muchísimo para ver en un solo cuatrimestre. No es imposible, se puede, pero bueno, es justamente la materia que te va a ayudar a entender no solamente el acondicionamiento de las muestras, sino que también te va a enseñar el por qué es necesario la delimitación y el respetar el tema de las áreas restringidas, semirrestringidas, el tener tan presente para qué sirve o la diferencia, mejor dicho, entre métodos de esterilización, métodos de desinfección, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de esterilización, ¿es lo mismo que la desinfección? No, no. ¿Cuál es la No, diferencia entre esterilización y desinfección? La esterilización lo que hace es eliminar las esporas y los priones, ¿sí? Sobre todo los priones que son sumamente complicados, desarrollan muchísimas patologías en los pacientes, la tienen, y es muy problemática. Entonces lo que hacen los procesos de esterilización, ya sean por razones térmicas o por razones químicas, es poder eliminar en un 100% los microorganismos que habiten en el instrumental o en los elementos que nosotros vayamos a utilizar. Y encima mata las esporas y los priones que son muy difíciles de eliminar. ¿Cuáles van a ser los métodos de desinfección que nosotros vamos a conocer? ¿O cómo los podemos llegar a clasificar? y están los DAM, puede ser. De alto nivel, de nivel intermedio y de bajo nivel. ¿Sí? De alto nivel, ¿cuáles son los que más utilizamos nosotros dentro del área? em, Vamos a utilizar el glutaraldehído o el ortoftaldehído como desinfectante de alto nivel. Esto no significa, obviamente, que podamos llegar a una esterilización con ello. Siempre que usamos desinfectantes de alto nivel van a ser para elementos, digamos que semicríticos, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, un endoscopio, que va a estar en contacto con la mucosa sana del paciente, entonces necesitamos un elemento de alto nivel. La mm, realidad que se van a encontrar con que, por ejemplo, van a estar haciendo una cirugía por vía laparoscópica y es muy probable que sumerjan en glutaraldehído el instrumental del láparo, que va a estar en contacto con las vísceras del paciente y va a estar desinfectado con un desinfectante de alto nivel, pero no va a estar estéril. ¿Sí? ¿Puede suceder eso? Sí. Pasa en todos lados, de hecho es lo que más pasa. ¿Es lo ideal? No. ¿Sí? Lo ideal es que si nosotros vamos a estar trabajando con vísceras sanas,
o con el torrente sanguíneo de ese paciente que se supone que está estéril, lo lógico es que estéril vaya con estéril, ¿sí? Sea con instrumental esterilizado. Y vos que hayan pasado por un... Ahora, en cuanto a lo que son las mucosas o las vías aéreas, podemos trabajar con desinfectantes de alto nivel, ¿sí? Manejarnos con eso. Y después, sobre todo para lo que son superficies, por ejemplo, vamos a trabajar con desinfectantes de nivel intermedio o desinfectantes de bajo nivel. Lo más común es que utilicemos el hipoclorito de sodio, los amoníacos cuaternarios, también se pueden llegar a utilizar como desinfectantes de nivel intermedio, como desinfectantes de bajo nivel. En cuanto a los métodos de esterilización, ¿cómo los podemos clasificar? Vamos a tener dos grandes grupos, de baja temperatura o de alta temperatura. ¿Sí? Van a tener esos dos tipos de métodos de esterilización. Dentro de los de alta temperatura vamos a tener dos, los que van a ser de calor seco o los de calor húmedo. Calor seco siempre va a ser la estufa, ¿sí? Que es donde nosotros vamos a meter el instrumental. Va a tener una temperatura entre 160 y 180 grados, dependiendo del ciclo, ¿sí? Que esté indicado. Usualmente, si la colocamos a 70 grados, va a tener un ciclo completo desde que la prendemos hasta que se enfría nuevamente de unos 120 minutos, o sea, 2 horas. Desde que nosotros la prendemos, se calienta, esteriliza, termina su ciclo, se apaga y se enfría, 2 horas van a pasar, ¿sí? De que podemos poner y podemos volver a retirar el instrumental y que esté listo para usar de nuevo. ¿Puede ir variando esto en función de los grados? Sí. El grado va a estar siempre, mejor dicho, el tiempo de duración va a estar siempre condicionado por el calor, ¿sí? Por la temperatura a la cual esté expuesto el instrumental que vayamos a hacer. Por otro lado, vamos a tener lo que es calor húmedo, que va a ser justamente vapor del agua. Vamos a esterilizar con vapor de agua. ¿Cómo funciona el vapor de agua o la autoclave de vapor? No sé si alguna vez vieron ustedes las ollas a presión. ¿Se usan para cocinar? Sí. Bueno, lo que es el autoclave de vapor va a funcionar de la misma manera. ¿Sí? Vamos a poner un poco de agua, vamos a poner todos los elementos que nosotros vayamos a esterilizar. Usualmente esterilizamos textiles en lo que es vapor de agua. Entonces eso lo vamos a someter a temperatura, no tan alta como el calor seco, porque vamos las cosas, pero esa temperatura lo que va a hacer es que empiece a generar una ebullición en el agua. Esa ebullición en un lugar cerrado va a empezar a generar una presión determinada, el ambiente, que lo que va a hacer es condensar las partículas y terminar eliminando cualquier partícula, cualquier microorganismo que haya. La presión esa que va a haber externa va a generar ese estado de esterilización o la reacción química que nosotros necesitamos para esterilizar. Una vez terminado el ciclo, que usualmente son ciclos cortos, se deja secar como corresponde y luego se puede almacenar. Los ciclos pueden variar desde, no sé, 125 grados en un periodo de 35 minutos, puede ser de 135 grados a 15 minutos. También se van a encontrar, por ejemplo, en oftalmo, ¿sí? Que van a tener el mismo método de esterilización que se llama flash, ¿sí? Flash o statin, que es la máquina, donde nosotros esterilizamos todo el instrumental de oftalmo, por ejemplo, y esteriliza muchísimo más rápido incluso. 7 minutos ya tenés esterilizada la caja. ¿Por qué? Porque es tanta la presión que levanta, tanta la presión atmosférica que genera,
que esteriliza mucho más rápido. Por otro lado, van a tener los métodos de esterilización de baja temperatura, que van a ser todos aquellos que tengan alguna reacción química. ¿Sí? Acuérdense que la mayoría de fertilizantes químicos a alta temperatura son inflamables, así que los vamos a manejar en una temperatura relativamente baja, como lo que es el etileno, como lo es el peróxido de hidrógeno. ¿Sí? Todos esos van a estar siempre en una temperatura baja, por ejemplo 50, 55 grados, 45 grados, y los periodos de esterilización van a ir variando, sobre todo en lo que es óxido de etileno, porque tiene, al ser óxido y al ser muy tóxico, muy cancerígeno, necesita ventilarse durante un periodo de tiempo prudencial antes de poder utilizarse en el paciente. Entonces, capaz que el ciclo en sí de esterilización es cortito, pero el tiempo de ventilación puede llegar a durar hasta 19 horas o hasta 2 días. ¿Bien? ¿Alguna duda con respecto a lo que es método de esterilización? Em, Mira, tenía un par de preguntas, pero ahora no. Tengo que salir un ratito tengo que salir un ratito y no sé si sigue la clase, pero me, Ahora dentro de un ratito ya la corto, la dejo colgada en YouTube para que ustedes la puedan ver, y cualquier duda, cualquier consulta que les surja, me van escribiendo en el WhatsApp, yo voy respondiendo. Hoy fue fortuito que sea tan tarde, primero, y segundo, que sea virtual. Y la idea es poder ya, hacerlo presencial y llevarle algunas cosas a ustedes como para que las puedan ver, las puedan tocar y que sea más fácil también reconocer. Creo que no les va a servir de mucho que yo siga hablando y que ustedes no puedan ver nada. Eh, Así que si muy, necesitas salir, salí. Cualquier cosa, en la semana vemos si podemos hacer una clase presencial. bueno, sí, tengo que salir porque tengo que ir a buscar a mi nene y Dale, ya es dale. tarde. Esperamos. Gracias, Ale, un beso. Bueno, Adri, vos quedás acá un ratito. Dime, ¿en qué más No, no, vamos? yo tengo que empezar como de cero, estoy leyendo, trato de leer, tengo un cuadernillo que después cuando puedas, o qué sé yo, capaz que lo conoces, tengo un cuadernillo que está muy copado para empezar a hacerlo. Igual tengo un par de preguntas ya, viste, yo había puesto una pregunta y ya tengo un par de cosas hechas, pero nada, de cero, o sea, tengo que arrancar con algo porque di 2 parciales mal y tengo el tercero para rendirlo a todo o nada y si no recursarla. Bueno, yo necesitaría saber qué es lo que a ustedes les están... 2020, no, en 2020 yo terminé Ah, coso vos y hiciste el... Tenés que rendir el final. sí, plena pandemia, plena, con Laura Leiva. Ah, con Laura Le. Y Mirá, después y aparte hicimos 6 clases de práctica, éramos 2, nos cambiaban todos los lunes, no tuvimos una sola fija y así fue un caos. si no, lo que podemos hacer es... Yo no Ahora lo... conozco, a ver, yo no conozco ninguna tijera, o sea, no conozco nada, nada, separadores, no me pongas nada porque no los conozco. Bueno, mira, vamos a hacer esto. Yo voy a subir al grupo ahora un manual de instrumental separado por especialidad. Dale, Tiene la foto, tiene el nombre y tiene la función del instrumento. qué bueno. Entonces ustedes ahí van a poder ir reconociéndolo y van a saber para qué sirve y todo. Y las fotos, la verdad, que están Claro, buenísimas. No claro, se viste como para, asusten, porque obviamente, como está separado por especialidades, hay cosas que son muy específicas que en fundamentos ustedes no van a ver. Si van a ver la mesa básica para una cirugía general. claro, claro. Entonces vayan solamente a la parte del instrumental. Yo les voy a indicar y se fijan eso. Ahora en un rato vuelvo a colgar el link del YouTube para que vos puedas ir viendo las clases que están subidas, porque yo les fui haciendo con presentación
PowerPoint a los chicos también. Ay, qué bueno. Entonces vas a Buenísimo. tener la de suturas, la de esterilización y hablamos también de lo que es la patológica, el ingreso al Buenísimo. área y todo. Voy a ver si mañana están si están de acuerdo, veo si a la tardecita o a la mañana temprano o cuando puedan hacerla presencial mañana mismo. Entonces Va. les llevo gasas, les llevo suturas, algún guante, algo de eso que les puedan tocar. Vamos a hablar un poco más de cómo es el manejo del área. Dale, buenísimo. Adri. Decime nada más, viste, yo me acomodo la semana y la verdad que, por ejemplo, viernes yo soy masajista Sí. y estoy en Varela.